Análisis predictivo del aprovechamiento general del corte de carne tipo 10.000 choice con redes neuronales. En lo que se refiere al contenido, se presentará la descripción del análisis a realizar, la descripción de las características del dataset, se mostrará el procedimiento de obtención de datos, se efectuará una inspección y limpieza de los datos, así como el manejo de los datos categóricos. Se realizará un análisis estadístico y de correlación. Se procederá al tratamiento de los datos con el fin de separar el valor objetivo, que en nuestro caso es una etiqueta, y se prepararán los datos en un set de entrenamiento y otro de prueba. Se practicará un procedimiento de normalización de las funciones que utilicen diferentes escalas y rangos. Se construirá la red neuronal donde se configurarán los hiperparámetros para la definición del modelo cuyas etapas de selección, construcción, compilación, ajuste y evaluación. Y para concluir, en una representación visual de los modelos de precisión y de pérdida. Buenos días, compañeros. Su servidor Carlos Rábago les presentará el desarrollo de un análisis donde se empleará el uso de redes neuronales para predecir el nivel de aprovechamiento o eficacia en el proceso de corte de piezas base de carne tipo 10.000 choice dentro del área de producción de una carnicería. El dataset que se utilizó para este estudio se desprende de la captura diaria en los formatos tanto físico como digital del seguimiento de la producción de cortes de carne para la venta, comprendida de octubre de 2020 a diciembre de 2021, en la cual se produjeron 1.147 procedimientos de corte. Por cuestiones legales, no se incluye información del origen de los datos. Descripción de las variables del dataset. Dentro de las características se encuentra el equipo de trabajo con el que se realizó la operación de corte, el código de la pieza base de carne para corte, el peso de la grasa y tejido intramuscular retirado, el peso del recorte generado, el peso de la merma retirada, la diferencia en peso entre la pieza de base de carne a procesar y la sumatoria de los cortes, que viene siendo la merma en el proceso, y por último la sumatoria del peso de los cortes para venta por pieza de base procesada. Para la obtención de los datos, primero debemos importar la librería que permitirá realizar la lectura del archivo y con la cual podemos generar una copia del mismo. En este caso la librería es Pandas. Terminando lo anterior podemos realizar una consulta para ver la estructura de los datos. En dicha consulta tenemos como resultado que el dataset cuenta con 1146 registros y 8 características. Limpieza de los datos. Hay que verificar que el set de datos no contenga valores desconocidos. ¿Por qué? Para asegurar en primera instancia la calidad de los datos que vamos a procesar. También para agilizar las consultas por ausencia de los datos repetidos o inservibles. Al momento de ejecutar la consulta, podemos verificar o comprobar que no faltan valores. El siguiente paso es eliminar la columna del ID y la columna del código de la pieza base, ya que no serán necesarias para nuestro análisis. Una vez eliminadas las características no requeridas, el siguiente paso es el manejo de datos categóricos. En nuestro caso, la columna de ET, donde se registra el uso del equipo de trabajo, realmente es categórica no numérica. Es decir, que dentro de esta columna o de esta característica se encuentran tres valores distintos, los cuales, número 1 significa ambas, el número 2 significa cuchillo y el número 3 significa máquina de corte. Cuando ocurre esto, se usa la técnica de codificación one hot. Básicamente consiste en crear características ficticias para cada valor único en la columna de características. La codificación one-hot encoding asigna a los datos de entrada su propio vector y les da un valor de 1 o 0. En nuestro caso, usaremos el método pop que proporciona pandas para extraer los datos de la columna ET y se sustituirá por tres nuevas columnas.
Verifiquemos la correlación entre los datos. Esto se va a hacer por medio de un diagrama de correlación, el cual es una herramienta gráfica que permite demostrar la relación existente entre dos clases de datos y cuantificar la intensidad de dicha relación. Al observar el diagrama de correlación, se puede apreciar que hay una correlación baja a negativa entre las características. Inspeccionemos los datos del conjunto general. Revisemos rápidamente la distribución conjunta de un par de columnas de la muestra, en la cual se puede observar la dispersión de los datos y hacia dónde se recargan. También podemos revisar las estadísticas generales por cada característica y por cada característica saber que la cantidad de renglones, el promedio, la desviación estándar, el máximo y mínimo en los datos por cada característica, así como los percentiles del 25, 50 y 75%. Separamos las características de las etiquetas. Hay que separar el valor objetivo o la etiqueta de las características. Esta etiqueta es el valor que entrenará el modelo para poder predecir. En nuestro caso, esa etiqueta es BA o buen aprovechamiento. Una vez hecho lo anterior, hay que dividir los datos en set de entrenamiento y de prueba. El tamaño que vamos a elegir para hacer el set de entrenamiento va a ser del 70% y para el set de prueba va a ser del 30%, con una semilla aleatoria entera de 42. Para obtener más información acerca de cómo elegir la semilla aleatoria, los tamaños de muestra, se puede consultar en la siguiente liga de Scikit-learn. Inspeccionemos los datos. Esta vez lo haremos para el conjunto de entrenamiento y para el conjunto de prueba. Revisemos rápidamente la distribución conjunta de un par de columnas de la muestra de entrenamiento. En dicha visualización se puede observar la dispersión de los datos y hacia dónde se recargan los mismos. También podemos revisar las estadísticas del conjunto de entrenamiento, en la cual por cada característica se puede observar la cantidad de registros, que en este caso para el conjunto de entrenamiento son de 802 datos. También se puede observar el promedio, la desviación estándar, el dato mínimo y máximo por cada característica, así como los perceptiles del 25, 50 y 75%. Este mismo ejercicio también se puede repetir para el conjunto de prueba, en el cual para cada característica el conjunto tiene un total de registros de 345 y de la misma manera se puede calcular el promedio, la desviación estándar, el valor mínimo y máximo dentro de cada característica, así como los perceptiles del 25, 50 y 75%. Normalizar los datos. Es parte de las buenas prácticas normalizar funciones que utilizan diferentes escalas y rangos. Aunque el modelo en teoría es capaz de converger sin normalizar las características, también esto puede dificultar el entrenamiento y hacer que el modelo resultante dependa de la elección de las unidades utilizadas en la entrada. Definición de la red neuronal. Como primera parte, importaremos las librerías. En este caso serán NumPy, TensorFlow, Matplotlib, las librerías de Keras para el modelo secuencial y para las capas. El siguiente paso será definir los hiperparámetros, que son el total de ciclos de entrenamiento, que en nuestro caso será de 2000, y la tasa de aprendizaje se fijará en 0.01. Definición del modelo. Paso 1. Se seleccionará el modelo. Se usará un modelo secuencial en el cual existe una entrada única y salida única. Una ruta conduce a la parte inferior, solo hay una relación adyacente entre las capas y no hay conexión entre capas. Paso 2. Se construye la capa de red. En nuestro caso es un modelo perceptrón multicapa con 8 entradas en la capa visible, 8 neuronas en la capa oculta, con una función de activación softmax. En la capa de salida, una neurona con una función de activación sigmoid. Paso 3. Compilar. Sirve para compilar el proceso de aprendizaje a través del método compile. Dicho método recibe 3 argumentos: la función de pérdida, en nuestro caso usaremos la función binary cross entropy,
El optimizador se usará SGD, que es descenso de gradiente estocástico, y la función de métricas establecidas con Accuracy. Ajustar la red. Una vez compilada la red, se puede ajustar, lo que significa adaptar los pesos a un conjunto de datos de formación. El ajuste de la red requiere que se especifiquen los datos de formación, tanto una matriz de patrones de entrada X como una matriz de patrones de salida coincidentes. La red se forma utilizando el algoritmo de retropropagación y se optimiza de acuerdo con el algoritmo de optimización y la función de pérdida especificados al compilar el modelo. Paso 5. Evaluar la red. El modelo evalúa la pérdida a través de todos los patrones de prueba, así como cualquier otra métrica especificada cuando se compiló el modelo. Como ejemplo, la precisión de la clasificación. Por lo tanto, devuelve una lista de métricas de evaluación. En nuestro caso, al momento de correr nuestro modelo, en la evaluación del set de entrenamiento se obtuvo un 92.89%. En la evaluación del set de prueba se obtuvo un 91.88%. Gráfico de los ciclos para el cálculo de la precisión y de la pérdida. En los gráficos para el modelo de precisión se puede apreciar el aumento de la precisión de la predicción, que va creciendo conforme al paso de los ciclos. El modelo de pérdidas se puede observar que el modelo tiene un rendimiento comparable tanto en el entrenamiento como en los conjuntos de validación. También se puede observar cuál fue la máxima pérdida, la mínima pérdida y la diferencia entre las mismas. Una vez obtenidos los resultados anteriores, se debe guardar el modelo final en formato .json y en HDF5 para su posterior uso. La configuración que dio el mejor resultado fue la siguiente. Los datos de entrenamiento se fijaron en 70% de la muestra y los datos de prueba en un 30%. El número de iteraciones se fijó en 2000 con un factor de aprendizaje de 0.01. Un modelo perceptrón multicapa con 8 entradas en la capa visible, 8 neuronas en la capa oculta con una función de activación softmax. En la capa de salida, una neurona con una función de activación sigmoid. El método de compilación, la función de pérdida fue Binary Cross Entropy, el optimizador fue SGD y la función de métricas establecida con Accuracy. En la última diapositiva se muestran las fuentes de información en las cuales me basé para realizar el presente estudio, la cual consta de bibliografía del autor Jordi Torres, introducción práctica con Keras y TensorFlow, así como de páginas web de los sitios de Keras, TensorFlow, Scikit-learn, entre otros. También pueden consultar y descargar de GitHub la libreta de Jupyter y el dataset en .csv, el cual lo pueden ubicar por el nombre de Carlos Rábago, /análisis predictivo en redes neuronales. Esto con el objetivo de compartir contenido y que nazcan mejores propuestas de solución, aparte de la que su servidor expuso. Gracias.